Muy buenos días, tardes o noches, esperando se encuentren horridamente bien del otro lado de la pantalla. En esta ocasión te traigo una edición más de relatos titulados Malas Vecinas, las cuales han gustado mucho. Las esposas del innombrable, nuestras vecinas, vecinos, que sin saber hacen cosas que no deben. Sin más, te invito a quedarte hasta el final para escuchar estas aterradoras historias. Apaga la pequeña luz de tu habitación. Comenzamos. Mal de ojo. Confesión por Rosaura Villanueva. Muy buenas tardes a todos. Les escribo mi relato porque me encantan las cosas de terror. Aunque cuando por fin me pasó una, no podía con las consecuencias de los actos de una persona rencorosa. Vivo con mi familia, esposo y 2 hijos, en una comunidad pequeña cercana a San Luis Potosí. Por lo regular, no hay demasiados recursos por acá. Pero en una ocasión mi marido ganó mucho dinero al vender un terreno que sus abuelos le heredaron. Y como no nos queríamos cambiar de pueblo, porque acá viven todos mis familiares, pues nos quedamos, pero de a poco comenzamos a hacer varias mejoras en la casa. Nos empezamos a vestir mejor, compramos otro auto, ese tipo de cosas que hace la gente cuando mejora su situación. Nunca pensamos que teníamos que esconder nuestra felicidad, pero evidentemente a veces es mejor hacerlo. Nosotros no notamos nada cuando las cosas mejoraron, pero poco a poco la vibra de la casa se comenzó a sentir pesada. De ser un hogar bonito al que nos gustaba volver, de pronto, sobre todo por las noches, sentíamos que alguien nos observaba. Era una sensación bastante loca, porque no había manera de que alguien entrara a nuestro domicilio sin que lo notáramos. Mi perrito Chihuahua se comenzó a poner muy mal. A cada rato andaba tosiendo como si se le fueran a salir los pulmones. Lo llevábamos al veterinario y nos decía que no tenía nada, que a lo mejor se andaba chequeando el animal. Pero luego le salieron unos granos medio raros en una de las patitas traseras. Su cuerpecito daba señales de que algo andaba mal con él. Fue entonces que mi mamá un día lo vio. Nos dijo que seguramente alguien le estaría haciendo brujería, o al menos deseando el mal para que el pobre bicho estuviera sufriendo eso. Dicen que las mascotas son las primeras en sufrir los embates de las malas obras que se hacen a sus dueños. No se me ocurrió nadie que pudiera desearnos eso, pero entonces, como si la hubiéramos invocado, mientras mi mamá estaba en la casa tomándose un café conmigo, pasó la vecina. Enseguida a mi madre se le pusieron los cabellos de punta. Al momento se asomó para ver de quién se trataba. Distinguió a una mujer de avanzada edad que se veía tan mal. Los otros vecinos decían que era bruja, pero nunca le habíamos hecho caso a eso, puesto que no nos hacía nada. Así que ni en cuenta la habíamos tomado. Mi mamá tiene como un don para esas cosas. Así que enseguida me dijo que debía hacer algo porque esa señora me estaba haciendo mal de ojo. No más con verla pasar, supo de la atroz envidia que nos tenía. Le dije que seguramente era otra cosa, así que ella se fue algo enojada de mi casa. Pero antes me dijo que cuando sintiera que las cosas iban mal, entonces colocara unas tijeras debajo del colchón para que todo el mal que me lanzaran se volteara a la persona que lo estaba convocando. Cambié de idea esa misma noche.
Cuando al estar haciendo las curaciones a mi bicho, la casa comenzó a temblar. Era como una especie de sacudida, como si la tierra entera se fuera a abrir. Los platos se cayeron de las repisas. El perrito saltó de mis manos y empezó a ladrar a todos lados. Mis hijos, mi marido y yo salimos corriendo a la cochera. Afuera todo parecía normal. No había ni una señal de que estuviera temblando en el resto del mundo. Estábamos abrazados todos. Mis niños lloraban de miedo cuando vi a la maldita vecina, con esos ojos de loca abiertos y divertidos. De la boca le salía una sonrisa macabra mientras movía un juguete que parecía una pequeña casita. Me temblaron las manos de furia, pero no había forma de hacer nada en contra de ella o de cómo comprobar que fuera ella la que nos estaba deseando tanto mal. Cuando terminó todo, entré de vuelta a la casa para revisar la estructura. Mi esposo se quedó con los niños para que estuvieran seguros. Mi perrito estaba oculto bajo uno de los muebles y además de sus males no tenía otra cosa. En mi hogar solamente se habían roto platos y cosas menores, de forma que no había mucho que lamentar. Pero enseguida llamé a mi madre para preguntarle qué más tenía que hacer para lograr que todo, hasta la última cosa que nos hubiera hecho, se le regresara. Mi mamá se rió por el teléfono y enseguida me dio la receta de una especie de contraembrujo para que las cosas cambiaran de dirección. Le dije a mi familia que se fueran a casa de mi madre esa noche. Prefería revisar algunas cosas en la casa para no arriesgarnos a que algún muro cayera o cualquier cosa similar. Mi marido protestó un poco, pero al ver mis ojos acusadores, enseguida aceptó mi petición y se fueron. Puse manos a la obra junto al bicho. Colocamos las tijeras más grandes que encontré en casa bajo los colchones. Luego rocié todo con los licores que teníamos en casa, que eran diferentes tipos de ron, pero al menos podrían servir de algo. Tomé una cajetilla de cigarros que fui a comprar a la tienda y la encendí. Me puse a decir en voz alta que deseaba que a mis enemigos todo lo que me desearan se les regresara en nombre de una deidad que no puedo mencionar por aquí. No estoy segura de lo que pasó, pero pude ver la silueta de un hombre vestido elegante, el símbolo de esa deidad, que se reía por lo bajo mientras recorría mi casa. Según mi madre, esa sería la señal de que las cosas iban bien. En ese mismo momento pude notar los gritos asustados que salían de casa de la vecina. El tono de los mismos denotaban sufrimiento, cosa que admito que me reconfortó el alma. Esa noche dormí en mi casa más a gusto de lo que lo había hecho en toda mi vida. A la mañana siguiente, mi perrito estaba sano, como si nunca le hubiera pasado nada. Todo estaba bien en mi hogar y regresó todo a nuestra buena fortuna. Me enteré de que la vecina se enfermó muy feo y finalmente sus familiares se la tuvieron que llevar al hospital. Después de eso, ya no supe nada de ella. Amigos, como saben, las envidias son muy malas y espero les haya gustado mi relato. Muy buenas noches. La vecina del patio trasero. Confesión por Carlos Abraham. Esto le pasó a mi mamá, que vive en la costa de Guerrero. Por allá las brujas andan bravas, y la que le tocó a ella creo que no sabía con quién se metía, porque mi mamá sacó el apellido y casi la matan machetazos, que resultaron más fuertes que sus conjuros. Deben saber que mi mamá
Es una de esas señoras fuertotas, grandotas y tosudas como ella sola. ¿Y cómo no serlo si tenía que criar a 5 hombres solita porque mi papá se murió cuando estábamos niños? Mientras salía a pescar, lo agarró una tormenta y jamás regresó. Conforme crecimos, ella tuvo que ver cómo salir adelante, y le resultó andar vendiendo varitas de pescado o de camarón en la playa a los turistas. Su corazón siempre fue muy generoso, aunque teníamos necesidad. Por eso casi todas las vecinas le tenían buena estima y se regalaban cosas entre todas. Menos una señora que vivía en la parte trasera de nuestra casa. Compartíamos el patio con ella. No recuerdo bien qué pasó, pero sé que la fregada doña comenzó a aventar canarios muertos con los ojos reventados por medio de alfileres al patio. Al principio no sabíamos por qué nos los mandaba, pero una amiga de mi madre le dijo que seguramente nos estaba haciendo algún trabajo de magia negra. Mi madre nunca supo con qué intenciones, puesto que no teníamos nada que alguna persona pudiera envidiar. La amiga se encogió de hombros. Dijo que quizás era que todos los muchachos crecíamos bien y éramos buenos hijos, a saber que la gente de la mala calaña podría envidiar. Total que en una ocasión cuando mi hermano más pequeño se encontró con uno de los fregados canarios y quiso jugar con él, entonces mi madre vio rojo ahora sí, y en ese mismo instante fue con todos los pájaros que había aventado la mujer a nuestra casa a reclamarle. Obviamente la señora negó todo y así quedó, o al menos eso habíamos pensado, ya que esa misma noche la bruja se saltó a nuestra casa para enterrar un muñeco de cera en el patio, cubierto de alfileres y cosas. Suponemos que con intención de acabarnos de embrujar. Creo que la señora no contaba con que se le iba a aparecer, pero el mismo diablo, ya que para mala suerte de la mujer, mi madre estaba trabajando hasta tarde, haciendo pulseras y collares con cuentas que nos mandaría vender al día siguiente. Cuando escuchó el sonido tenue de las manos de la bruja removiendo la tierra, mi madre tomó un machete que tenía junto a la puerta para salir luego al patio con toda discreción. Vio a la mujer afanándose por enterrar el objeto y enseguida se le lanzó con la hoja bien afilada en una mano, lista para cortarla en cachitos. Mi madre le gritó hasta de lo que se iba a morir. La agarró de las greñas y la sacó de la casa al frente. Le pidió a mi hermano mayor que se llevara también el muñeco de ahí, y con tanto escándalo todos los vecinos salieron a ver qué pasaba. Cuando mi mamá dijo a gritos que esa mujer había tratado de embrujarla, y tiramos el muñeco a la calle, casi linchan a la vieja bruja. A la fecha no sabemos cómo le hizo para correr tan rápido y escapar de ahí. Pero mi madre dice que se perdió en el cerro y no supieron más de ella, a excepción de que de cuando en cuando los pescadores a veces jalan con sus redes a uno que otro canario con los ojos perforados. La gata que se transforma. Confesión por Fabricio Moreno. Espero que se encuentren muy bien. Les voy a contar una historia que me pasó cuando era niño, y a la fecha no estoy seguro de por qué pasaron las cosas. Recuerdo que tenía unos 10 años cuando me encontré a una gatita viviendo cerca de mi casa. En el vecindario había varios animales callejeros, pero ninguno me hacía caso como ella. Era de color negro hasta las uñas. Los ojos los tenía de un amarillo fuerte. Cuando regresaba de la escuela,
Le guardaba pedacitos de mi lonche para dárselos, y ella muy contenta los comía con un gusto que parecía una persona. Traté de llevarla a mi casa, pero nunca se dejaba. Solamente quería que la acariciara en ese sitio para luego huir al interior de un lugar abandonado. Pasaron los meses, y luego me dio curiosidad ver a dónde iba luego que me visitaba. La seguí con calma luego de darle sus migas. Esperé a que se fuera y ya con mucho cuidado y en silencio caminé detrás de ella. En poco tiempo llegamos a la propiedad abandonada que usaba de casa. Me brinqué con cuidado la cerca para no hacer ruido alguno que la alertara, y pude notar cómo ella se metía a los cuartos como si supiera exactamente qué hacía. Caminó con calma hasta un armario. Escuché un ruido fuerte y enseguida vi que salió de ahí una señora casi encuerada, pero no mi gatita. Ella se relamía la boca mientras terminaba de vestirse. Tenía los pelos todos alborotados y pude notar con sorpresa cómo sus ojos los tenía de un tono amarillento y de un momento a otro que parpadeó ya los tenía castaños. Mi corazón dio un vuelco tremendo. Era una cosa inaudita lo que me había topado en ese instante. Pensé que ese tipo de personas no existían, pero lo estaba viendo con mis propios ojos. Cómo la señora se había transformado de una gata a una persona. Seguí observando y pude ver que de entre la ruina de la casa, ella sacaba cosas como hierbas y demás para hacer sus cocciones extravagantes. No pude evitar emitir un ruido de asombro que alertó a la mujer de mi presencia. Al verle el rostro, la señora me dio mucho miedo. Tenía la cara llena de pelo negro. De los labios le salían colmillos afilados. Era como si la persona se hubiera quedado con algunos rasgos felinos, incluso algunos bigotes que le salían de los cachetes. Ella se alegró de verme. Me dijo que me acercara con la mano, pero en ese punto pudo más mi temor infantil por lo que estaba pasando que cualquier otra cosa. Noté en su cara que le dolía mi actitud, pero era solo un niño, de forma que no comprendía nada más que el miedo que me daba la presencia de ese ser increíble. En cuanto ella hizo un intento remoto por acercarse a mí, salí corriendo espantado. Mis piernas se rozaron con los alambres de la casa y al saltar la reja me caí de cara al concreto, partiéndome la ceja. Cicatriz que llevo hasta el día de hoy. Cuando llegué a mi casa no supe qué decirle a mi madre. Solamente podía llorar y como ella me vio la herida, pensó que me había peleado con algún niño. Así que me abrazó y curó mi cara sin hacerme demasiadas preguntas. Realmente nunca pude hablar de esto con nadie en persona. Creo que mis seres queridos me pensarían loco si lo llegaba a hacer. Después de eso, la gatita nunca volvió a encontrarme de regreso a la escuela, ni volví a verla por ningún punto en la casa o en sus cercanías. Simplemente se desvaneció como si jamás hubiera existido de alguna forma fuera de mi imaginación. La fui a buscar por la casa en ruinas que la había visto la vez pasada. En ese momento ya tenía 15 años y había crecido bastante. Así que fue muy sencillo lograr brincar la reja de la construcción sin mucho problema. Luego me pasé por una ventana al interior para revisar todo. No encontré ninguna prueba de la presencia de una persona en la casa, ni la menor forma de saber si esa señora podría haberse encontrado por allí. La única cosa que comprobaba que no había alucinado todo era el armario que había visto la vez anterior y me asusté.
El polvo aún no se había asentado por completo en las huellas de la gata, que entraban al punto, ni en los pies desnudos de la señora, que solamente salían del punto, sin tener un sitio de entrada, lo que comprobaba que era una bruja que se había convertido en gato y podía hacerlo de regreso a su voluntad. Este acontecimiento me pasó en el año de 1983. Espero les haya gustado el relato. Muy buenas noches. Amigos, hasta aquí los relatos del día de hoy de Malas Vecinas, que son realmente interesantes. Por favor, déjame tu opinión en la caja de comentarios. Si eres nuevo, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones, y compartir estos videos con algún amigo o alguna amiga. Me despido no sin antes desearles dulces pesadillas. Buenas noches y nos vemos en otra emisión más de Inframundo Relatos.